con nuestro tema. Estamos pensando en los puntos básicos de lo que es la sana doctrina y pensando en el primero de ellos, que toda la doctrina es fundamental. Y lo último que estábamos viendo, que debemos entender, son que hay principios temporales y principios permanentes o mandamientos, por así decirlo, y unos son para ser aplicados en un tiempo y otros tienen aplicación en otro tiempo. Eso se ha dado a través de toda la historia, y los tiempos más bien marcados es el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia o la época de la iglesia. Avanzando con nuestro tema, debemos saber que algunas cosas del Antiguo Testamento eran sombras o tipos de realidades futuras que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de un tipo, es una realidad visible que representa algo invisible que se da en el futuro. O sea, un tipo no es lo mismo que un símbolo. Tienen similitud, pero no son la misma cosa. El símbolo normalmente es una realidad visible que representa algo que ya pasó. Y el símbolo lo va a encontrar en toda clase de literatura. Sin embargo, el tipo no, el tipo está solamente en la Biblia. El tipo tiene carácter profético, o sea, es una realidad que se dio en una época de la historia, fue eficiente en su propio medio inmediato, pero que a la verdad ese mismo evento estaba, por así decir, prefigurando o anticipando una realidad en el futuro. Los tipos son proféticos. Los símbolos no, ellos no están determinados a ningún tiempo. Pero en el momento que se dieron los eventos, en ese momento los tipos fueron eficientes en su propio medio inmediato. Por ejemplo, el levantamiento de la serpiente en el desierto. El Señor hace mención de eso en Lucas 3. En ese momento, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera eso, el evento ese sí en sí era eficiente, en el sentido de que el hebreo que era mordido por una serpiente y no quería morir, tenía que mirar la serpiente levantada. Al ver la serpiente levantada, no moría. Pero si el hebreo se resistía a mirarla, entonces moría. Entonces la eficiencia era en ese momento. Era eficiente en su propio medio inmediato, o sea, cumplía el propósito. Está levantada la serpiente, el hebreo que miraba no moría. Pero luego eso era un tipo de el levantamiento de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor mismo lo menciona en Juan capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, o sea, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, no es el objeto en sí en donde está, por así decir, el tipo, sino en el acto de levantamiento. El énfasis, tanto en el hebreo como en el griego, está en el acto de levantamiento. Entonces, eso representaba o tipificaba la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En su momento tuvo su eficacia. Ahora nosotros no levantamos nuestra mirada a una serpiente levantada. Levantamos nuestra mirada a la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Entonces, el acto de levantamiento de la serpiente, eso quedó abolido porque era una realidad que estaba tipificando algo del futuro. Igual también con Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Fue un evento que fue eficiente en su propio medio inmediato. O sea, el propósito de Dios no era alimentar al pez con Jonás, sino darle a Jonás una lección. Por esa razón, Dios preparó un pez. Ese no era un pez común, corriente de los que andaba ahí hambriento. Dios preparó el pez. Tragó a Jonás y Jonás no murió. Tampoco los ácidos gástricos que naturalmente
debieron haber desintegrado a Jonás, no lo desintegraron, porque el propósito de Dios era dar una lección de lo que sucedería en el futuro con la persona del Señor Jesucristo. Por esa razón el Señor Jesucristo dijo, y como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día se levantará de entre los muertos. Entonces fue eficiente en su propio medio inmediato, pero representaba una realidad futura. Ese es un tipo. Era eficiente en su propio momento. Muy bien, entonces vamos a ver este hecho de algunas cosas que están en la Biblia, que son mandamientos, pero que a pesar de que fueron ordenados, eran cosas temporales, que en el momento que fueron dados, no dice allí la Escritura que eran temporales, pero con el desarrollo de la revelación progresiva de la Biblia, nos damos cuenta de que en cierto momento eso quedó abolido. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos. Tenemos el primero, el día de reposo. Vamos a leer varios versículos y vamos a verlo en dos aspectos. Primero vamos a verlo ordenado, o sea, pasajes que establecen el día de reposo como ley, como algo que debería de obedecerse por los hebreos. Desobedecer, el guardar el día de reposo, implicaba morir, porque era la ley de Dios y debía de obedecerse. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Libro de Éxodo capítulo 20, versos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces ahí vemos que era ordenado, era mandado a guardarlo, a no hacer nada. Vamos al capítulo 31, siempre de Éxodo, capítulo 31, versos 13 al 17. 31, 13 al 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaré el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Note ahí, bueno, estos son solo algunos de los pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento en donde había que guardar el día de reposo. Ahí está ordenado. Hay muchos pasajes más. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que este mandamiento o este mandato es abolido. O sea, ya nosotros no estamos
obligados a guardar el día de reposo, porque el día de reposo era un tipo de el reposo eterno que nosotros tenemos, del reposo de nuestra alma al creer en Cristo, del reposo eterno porque nosotros descansamos en el Señor. Esa es una de las razones por las cuales no estamos obligados a guardar el día de reposo, aunque está ordenado en la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, ese es uno de los ejemplos en donde era algo que era un tipo, era un principio con carácter temporal. Aquí se usa, por ejemplo, el término perpetuo, para siempre. Esos son términos. Bueno, en la interpretación de la Escritura hay lo que se le llaman modismo. Este se le llama un modismo de tiempo. El modismo de tiempo se utiliza en dos aspectos. Se utiliza en aspecto literal y se utiliza en aspecto limitado. Eso significa que hay ocasiones en la Escritura en donde se usa el término para siempre, perpetuamente o eterno, pero en sentido limitado. Por ejemplo, la circuncisión iba a estar en el cuerpo de la persona y ese era un acto que tenían que hacerlo perpetuamente. Ahora, aunque use el término perpetuo para siempre, el carácter de eso era temporal, porque estaba limitado a la vida de la persona, en un sentido. Muy bien, ahora vamos para ver ahora dónde está abolido, por así decir, el hecho de que como se trataba de algo que era sombra o era figura o era tipo de una realidad futura, entonces es abolido en el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún de el día de reposo. Vamos más adelantito a Lucas, capítulo 6, versos 1 al 10. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 1 al 10. Dice: aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió él y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y luego vamos a Juan capítulo 7, versos 22 y 24. Vaya notando que aquí el Señor va demostrando que el guardar el día de reposo va perdiendo, por así decir, validez.
O sea, están haciendo ya, por así decir, se está haciendo prácticamente el cambio en ese sentido, en donde ya no va teniendo la importancia que tenía en la época del Antiguo Testamento. Juan capítulo 2, versos 7 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 22 al 24. Juan 7, 22 al 24. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque ésta sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y luego vamos a Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Colosenses 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Note bien que eso es muy claro. Todo eso, dice, mencionado el día de reposo y otras cosas más, era sombra de lo que había de venir. Una vez que la realidad que representaba la sombra llegó, la sombra ya no la necesitamos. Ya no estamos, como quien dice, obligados a guardar la sombra. Y vamos a Hebreos capítulo 4, versos 7 al 9. Hebreos 4, versos 7 al 9. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí lo vemos entonces, hay muchos pasajes más, pero nuestro tema no es el día de reposo. Hay un estudio muy interesante sobre todo lo que es el día de reposo, pero ahí vemos que fue un principio temporal, era ley, Dios lo estableció y era tan importante que el que desobedecía entonces debería de morir. Luego, como eso era figura o sombra o tipo de la realidad futura que es Cristo, ahora Él es Señor del día de reposo. Y esa es una de las razones por las cuales el cristianismo de la época actual no está obligado a guardar como mandamiento o como ley el día de reposo. Un segundo ejemplo que tenemos, vamos a ver varios ejemplos para tenerlo más claro. La circuncisión, otro acto encontrado y establecido y ordenado en la ley, pedido por Dios y dado no a Moisés en primer lugar, sino que lo pidió primero a Abraham. Y luego eso siguió por muchas generaciones y cuando llegó la época de la ley, entonces fue establecido de esa manera. Y la circuncisión fue ordenada. Nosotros no nos circuncidamos. Estamos hablando de la circuncisión literal, ¿verdad? Que eso era algo que todo varón tenía que hacerlo a los 8 días de haber nacido, todo varón hebreo. Vamos a Génesis capítulo 17, verso 10 al 14. Génesis 17, verso 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Note que esto también era algo sumamente serio. Luego vamos a Éxodo capítulo 12, verso 44. Éxodo 12, 44. Y luego verso 48. Dice el verso 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Esto es hablando de la Pascua. Levíticos capítulo 12, versículo 3. Levíticos 12, 13. Y al octavo día se circuncidará al niño. Entonces ahí lo vemos ordenado. Es mandamiento, era parte de la ley, por así decirlo, y lo estableció. Y eso era serio. Si alguien se atrevía, por así decir, a participar de lo sagrado, que era la Pascua, entonces moría. Pero luego encontramos ya en el Nuevo Testamento que esto, aunque era un mandato, también era de carácter temporal, porque llegaría un tiempo, ya que como se trataba de sombra, figura o tipo, llegaría un tiempo en el cual esto sería abolido. Vamos a Gálatas capítulo 5 versos 1 al 6. Gálatas capítulo 5 versículos 1 al 6. Dice así. 5, 1 al 6 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Note bien. O sea, aquí Pablo dice, ya la circuncisión no tiene valor. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos ahora al capítulo 6, verso 15, siempre de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Note que ahí es muy claro entonces donde ese acto que era mandamiento en el Antiguo Testamento ahora está siendo abolido. Ya dice Pablo, no vale nada. Vamos a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios, el capítulo 7, verso 17 al 19. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y luego Romanos capítulo 2, verso 29. Romanos el capítulo 2 y el versículo 29. Dice de la siguiente manera, 2:29 de Romanos.
sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso nos muestra, con esos pasajes creo que es suficiente para entender esa realidad. Este era un principio, era una ley, era un mandato con carácter temporal. Vemos que en los evangelios el Señor comenzó a demostrar que eso ya iba siendo abolido porque era sombra o figura o tipo de una realidad futura espiritual. ¿Estamos claros con eso? Vamos a un tercer ejemplo, el templo. A veces le damos al templo una importancia en la época presente que ya no la tiene, pero sí la tuvo en su momento. Y el templo, por así decirlo, en un sentido fue ordenada su construcción. El primero que tuvo la intención, eso surgió primero como un acto de gratitud del rey David para con Dios. Lo primero que existió antes del templo fue el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda portátil, o sea, se armaba y se desarmaba y surgió en el desierto, mientras la nación va de Egipto a la tierra prometida. Ese era el tabernáculo. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, se le llama al tabernáculo templo, pero en realidad la idea es que el tabernáculo era una tienda movible y el templo ya era algo fijo. Ahora, cuando en Samuel se usa templo era para indicar que era el lugar de la morada de Dios. Él moraba allí en el tabernáculo. Entonces, el rey David tuvo el deseo de construir casa para Dios. Sin embargo, Dios no se lo permitió. Dios le dijo que no iba a edificarle casa a su nombre porque él había sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero le permitió a David preparar todos los materiales para que su hijo Salomón edificase el templo. Y fue así entonces como Salomón edificó el templo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Primer libro de Reyes, el capítulo 6 y el verso 1. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Dios. La casa de Dios ahí es el sinónimo de el templo, así se le llama en muchos pasajes de la Escritura. Vamos al capítulo 8, siempre el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 17 en adelante. Y David mi padre, aquí ya Salomón dando testimonio. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener el deseo, tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa del nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y vamos ahora más adelante, capítulo 9, versos 1 al 3. Aquí es ya Dios aceptando, por así decir, lo que Salomón había hecho, que era la casa de Dios o el templo, que había sido el deseo de su padre, pero ahora Dios aquí se compromete para manifestar allí su presencia. Capítulo 9, versos 1 al 3. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová:
yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Vamos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 12 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Note entonces que Dios muestra allí su satisfacción de estar en la casa, o sea, el templo. Lo que David deseó edificar, pero que lo realizó Salomón. Y ahora Dios muestra su aprobación y su acuerdo. El templo era, por así decirlo, estaba representando varias cosas. Estaba representando a la persona de Cristo, está representando también al creyente en el tiempo presente y está representando también colectivamente a la iglesia del Señor en cualquier lugar. Ahora, este hecho de que la presencia de Dios estaría para siempre en el templo o en la casa de Dios, eso fue abolido. Cuando ya vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ya Dios no está diciendo que va a habitar un lugar físico, sino que Él no habita más bien en esos lugares. Vamos a Hechos capítulo 7. Es Esteban el que está hablando de esto, haciendo un recuento sintetizado de la historia del pueblo de Israel. Hechos capítulo 7, verso 44 al 50. Dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y 17, para ver que ahora nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, comenzando primero capítulo 3, verso 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, note bien, el cual sois vosotros, santo es. O sea, ya no está haciendo alusión
al templo de Jerusalén, ni alusión a la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, sino en cada uno de nosotros. Capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y luego también tenemos en 2 de Corintios capítulo 6, el verso 16. 2 de Corintios capítulo 6 y el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces ahí está muy claro que el hecho de que Dios había prometido su presencia en el tabernáculo y en el templo hecho por Salomón, eso quedó abolido. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Un cuarto ejemplo. Recuerde que estamos viendo principios con carácter temporal y después vamos a ver principios con carácter permanente. La Pascua, una fiesta de los judíos o una de las 7 fiestas importantes que tenían los israelitas, aunque 3 de ellas eran las de mayor solemnidad. Era la Pascua, era la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran las 3 fiestas de mayor solemnidad. La Pascua fue ordenada por Dios para el pueblo de Israel. La Pascua también era figura, como lo era el día de reposo, como lo era la circuncisión, de una realidad futura, que ya esa realidad futura la tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver dónde está ordenada el hecho de celebrar la Pascua. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 11, 21 y 27. 12:11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Verso 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Verso 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Vamos al capítulo 34, siempre de Éxodo, verso 25. 34, 25. No ofreceréis cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Más adelante el libro de Números, el capítulo 9, verso 2 en adelante. Números 9, 2 en adelante. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes entre las 2 tardes, en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí,
conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Entonces ahí vemos la ordenanza a celebrar la Pascua, a celebrar la Pascua. Y era algo muy estricto. Era algo de mucha solemnidad para la nación de Israel. Pero luego eso quedó abolido. O sea, ya como eso era también figura o sombra o tipo de una realidad futura, entonces eso está abolido. No estamos nosotros, aun y cuando fuésemos hebreos, no estamos obligados a celebrar la Pascua en el tiempo actual, porque eso era una sombra o un tipo de una realidad futura. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 y el verso 7 para ver dónde fue abolida. 1 Corintios capítulo 5 y el verso 7. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está absolutamente claro. Nuestra Pascua ya no es el sacrificio del cordero, que tenía que ser perfecto y sumamente examinado para ser ofrecido a Dios. Es Cristo ahora nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos el capítulo 10 versos 14 al 18. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos los sacrificios para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí vemos que el escritor a los hebreos está mostrando el sacrificio de Cristo como un sacrificio total, pleno, completo, todo satisfactorio, y que ya no había necesidad como en el Antiguo Testamento de que cada año el sumo sacerdote tenía que entrar, por así decir, al lugar santísimo para presentarse allí con sangre ajena. Entonces, el sacrificio de Cristo fue completo. Y ese sacrificio de Cristo era perfecto, no era igual que el sacrificio del Cordero Pascual, porque el sacrificio del Cordero Pascual tenía que repetirse con frecuencia cada año. El sacrificio del Cordero Pascual no quitaba el pecado, solamente cubría el pecado. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. Hay por lo menos 10 características del sacrificio de Cristo que la Escritura menciona. En primer lugar, ese fue un sacrificio expiatorio, fue un sacrificio vicario, fue un sacrificio voluntario. Recuerde que el Señor en Juan lo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces fue un sacrificio voluntario. A él no se le obligó a morir. Él determinó poner su vida. También fue un sacrificio redentor, fue un sacrificio propiciatorio, fue un sacrificio reconciliador, fue un sacrificio eficaz, porque cumplió todas las demandas y exigencias del Padre Dios. Fue un sacrificio revelador, nos reveló a través de él al Padre. Fue un sacrificio perfecto, no había nada que añadirle, y fue un sacrificio eterno. Se hizo una vez y para siempre. Entonces la Pascua y todo lo que había en ella, que estaba ordenado como ley,
era una figura, una sombra o un tipo de algo que vendría en el futuro, de la persona del Señor Jesucristo. Otro ejemplo más, los sacrificios en el Antiguo Testamento que fueron ordenados, que Dios dijo que deberían de hacerse, entonces estaban establecidos de esa manera. Pero luego cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ya no encontramos a un Cordero Pascual, encontramos a el Cordero de Dios, como lo dijo Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya este es un Cordero que no cubre el pecado, sino que lo quita, lo elimina. Y por eso en Hebreos encontramos esta gran verdad. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y no hay necesidad de sacrificios de animales, como dice el escritor a los Hebreos, porque el sacrificio perfecto satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y entonces tenemos un sacrificio que ha sido efectuado, ha sido perfecto, eficaz, hecho de una sola vez y para siempre. Y este Cordero, que estaba tipificado por sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento, es el que cumplió la ley, como lo menciona Pablo en Romanos. Vamos allí, por favor, Romanos capítulo 10, verso 1 al 4. Romanos, el capítulo 10, versículos 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, las demandas o las exigencias de la ley, todas fueron satisfechas en la persona de Cristo. Muy bien, vamos ahora al segundo punto básico. Espero que esto nos haya quedado bastante claro. Que hay principios temporales y hay principios con carácter permanente. Aún en la época de la iglesia o la dispensación actual, hay principios, hermanos, que tenían carácter temporal y hay principios que tienen carácter permanente. Eso significa que en el comienzo de la iglesia se hacían ciertas cosas que Dios ordenó que se hiciesen, pero que luego después con el correr del tiempo esas cosas ya no están ordenadas para que se realicen. No más un ejemplo así rápido antes de pasar a esta segunda parte. Por ejemplo, el caso de los dones. Los dones se clasifican en dos categorías. Dones permanentes, eso implica que existieron desde el comienzo de la iglesia y siguen vigentes hasta el día de hoy. Y están los dones temporales, que existieron también desde el principio de la iglesia, pero que en el tiempo presente no existen. Esos dones que tenían carácter temporal, o sea, por un tiempo, eran dones extraordinarios y eran dones también milagrosos. Por esa razón, en el comienzo de la iglesia, varios de los creyentes tenían el poder sobrenatural o la capacidad sobrenatural de hacer ciertas cosas. Podían echar fuera demonios, podían sanar, o sea, tenían el don de sanidad, dones, capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos. No siempre da los mismos a todos sus hijos. Algunos tienen un don, otros tienen otro don. Entonces, todos esos dones que eran milagrosos y extraordinarios, que está el don de sanidades, el don de lenguas, el don de hacer milagros, y todos esos dones
tenían su razón de existir. Dios los dio porque esos servían para autenticar el mensaje que predicaban sus siervos. O sea, los milagros y las señales y las maravillas eran las cosas que Dios permitió que algunos de sus hijos hiciesen para corroborar o comprobar de que ellos eran mensajeros de Dios. Pero estos dones tenían carácter temporal, lo que implica que con el correr del tiempo desaparecieron. Y usted lo puede ver muy claro en Pablo. Pablo tuvo el don de sanidad. Bueno, Pablo es uno de los hombres más dotados en cuanto a dones. Tuvo dones extraordinarios y tuvo dones permanentes. Hoy no hay nadie, ninguno, que tenga dones extraordinarios o milagrosos. No que Dios no obre extraordinariamente. No que Dios no haga milagros. Dios hace milagros porque ese es su carácter. Y lo hace cuando es necesario hacer un milagro. De lo contrario, no. Entonces Pablo tuvo una época de su ministerio en donde él tenía la capacidad de obrar, sanando. Pero luego después, como ese don era temporal, entonces Pablo después ya no tenía el don de sanidad. Evidentemente lo vemos porque no sanó a Timoteo. En lugar de sanarlo, le dio una recomendación médica que debería de hacer por sus frecuentes enfermedades. Tampoco sanó a Trófimo, que estuvo a punto de morir. Pablo mismo lo dice. Estuvo a punto de morir, no lo sanó, porque ya el don como capacidad sobrenatural que un individuo tenía había desaparecido. Y hay por lo menos 3 ejemplos en donde Pablo no sanó ni a Timoteo, ni a Epafrodito, ni a otros más que estaban enfermos. Pablo mismo estaba enfermo y no se sanó. O sea, ese hecho de que ahora declaro sanidad para tal casa, esa es una farsa, no se la trague. Eso no existe, o sea, no hay en el tiempo presente, después que el último de los apóstoles desapareció, no hay ni una sola persona, llámese como se llame, pero que tenga en sí mismo el poder de sanar o de hacer milagros. No lo hay. Esos que se declaran sanadores no son sanadores, son estafadores, son vividores. Pelan las ovejas y después al final los lanudos son ellos. Y la Escritura lo dice claramente, claramente. Harán mercadería de vosotros. Se da eso. Entonces, y es interesante cuando usted ve esas cosas que existieron en el comienzo de la iglesia. Es verdad. Hubieron creyentes que hacían milagros porque Dios les dio el milagro. Creyentes que hablaron idiomas que no habían ni aprendido ni estudiado, como en Hechos capítulo 2. Que Dios les dio esa capacidad. Pero eso era algo temporal. Pablo lo dice claramente en Corintios capítulo 13. Las lenguas aparecerán, la ciencia también desaparecerá y lo que va a permanecer es el amor. Muy bien. Ok, hermanos, el tiempo se fue. Toda la doctrina es íntegra. Esto implica, vamos a terminar con esta diapositiva, implica que es un todo completo en sí mismo, que no puede hacerse caso omiso de una parte sin perjudicar la otra. Y finalmente, no se puede dividir, ni tampoco se debe aplicar arbitrariamente. Si tenemos que entender bien qué es lo que se aplica a la época en la cual nosotros estamos y qué no. O sea, de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, debo de ver si eso está corroborado, autenticado en el Nuevo Testamento y si está puesto con carácter vigente. Y eso sí existe, hermano. O sea, de esa manera usted puede saber, puede darse cuenta de todos los mandamientos del Antiguo Testamento, cuáles de ellos fueron abolidos en el Nuevo Testamento porque eran figura o sombra o tipo de realidades futuras. Por esa razón, hay muchas cosas que practicaba el pueblo de Israel
que ahora nosotros que estamos en la época de la gracia y que somos la iglesia del Señor, no estamos practicando. Porque esas eran cosas, las que lo eran así, con carácter, principios con carácter temporal. De los 10 mandamientos que encontramos en la ley, por así decir, de Moisés, solo hay uno de los mandamientos que no está, por así decirlo, autenticado o ratificado u ordenado en el Nuevo Testamento que deba de obedecerse, y es guardar el sábado o guardar el día de reposo. Los demás mandamientos usted los va a encontrar allí, hablando de los 10 mandamientos, los va a encontrar ahí que están ratificados en el Nuevo Testamento como algo que nosotros los creyentes hoy debemos de guardar. Muy bien, oramos, ya el tiempo se fue.